Comunicación estratégica, política y social. En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se dio el brote de una enfermedad que afectó a decenas de personas. Semanas después, se confirmó que fue ocasionado por un nuevo tipo de coronavirus, COVID-19. La enfermedad llegó a México en marzo de 2020, en medio del desconocimiento de sus afectaciones y del proceder de nuestras autoridades. 3 años después, de acuerdo con los datos del Gobierno de México, han fallecido 334.250 personas en nuestro país y 3.747 casos se encuentran activos. Pero enfrentar la pandemia no fue el único problema, también lo fue la información falsa que se difundió principalmente a través del Internet. En palabras de Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, la infodemia obstaculiza las medidas de contención del brote, propagando pánico y confusión de forma innecesaria y generando división en un momento en el que necesitamos ser solidarios y colaborar para salvar vidas y para poner fin a esta crisis sanitaria. ¿Cómo enfrentó México la infodemia en medio de la pandemia por COVID-19? De eso vamos a hablar hoy en Comunicación Estratégica, Política y Social. Buen sábado, bienvenidos a Comunicación Estratégica, Política y Social. Soy Alejandra García y el día de hoy nos acompaña Diego Rubio, historiador y analista político, también doctor por la Universidad de Oxford y autor de La Política de la Posverdad. Gracias por acompañarnos, Diego, bienvenido. Gracias, Alejandra, es un gusto estar en este espacio. Durante la pandemia se dio la difusión de mucha información y un gran porcentaje de esa información era falsa. Sabemos que su propagación fue muy rápida por las redes sociales que utilizamos hoy en día, pero ¿por qué la gente creía en las fake news y no en la información que provenía de sus gobernantes o fuentes fidedignas? Existen varios factores. Uno de ellos sería la desconfianza que existe alrededor de los políticos. Los políticos mexicanos han creado alrededor suyo esta desconfianza debido a la corrupción que existe dentro del Estado, ocasionando que los mismos ciudadanos duden de la información que estos les proveen. Asimismo, el segundo factor sería la multiplicación posmoderna de la verdad, que se ha visto forzada a su vez por la proliferación de datos y verdades científicas contradictorias. Hoy en día, el ecosistema mediático en el que vivimos, donde todo es verdad y no es verdad, las personas aceptarán la verdad que más les convenga. Ahora bien, ¿por qué el Internet ha ayudado a la difusión de las fake news en tiempos de pandemia? El Internet está facilitando la tendencia humana a evitar aquellas ideas que contradicen las propias y rodearse de personas que piensan de una forma semejante a la suya. Un estudio realizado por un equipo de la Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas, Porter Novelli, analizó el comportamiento de los mexicanos en las redes con relación a la pandemia entre el 1 de enero y el 16 de marzo, y detectó que en ese periodo fue el tercer país de América Latina con más conversación sobre el tema, al sumar 881.356 menciones en redes y sitios de noticias. Un 22% de las menciones se refirieron a la necesidad de compartir noticias y datos confiables, y también a criticar a periodistas por el manejo de la información. En medio de esta conversación que se generó en México, hubo una gran discusión en torno a la vacunación. ¿Qué impacto genera la desinformación en teorías falsas sobre el origen relacionado con el virus y sobre la vacunación durante la pandemia? El sentimiento subjetivo de estar bien informado sobre la epidemia dividió a la sociedad en cuanto al origen del virus. Casi la mitad de todos los encuestados dicen que el coronavirus fue criado en un laboratorio chino. En México, el 37% de las personas están convencidas de esta teoría y 25% de los entrevistados cree que el coronavirus es un arma biológica china. Respecto a la vacunación, comenzó a circular información sobre la implantación de un microchip y sobre la expansión de la red de Internet 5G. El 25% de los encuestados cree que Gates quiere implantar microchips en las personas para combatir el virus y mundialmente sube la cifra a 31%. Estas cifras y sus temáticas son muy impresionantes. ¿Tú consideras que se han implementado medidas para contrarrestar la desinformación en medios digitales?
Para contrarrestar la difusión de noticias falsas, actores periodísticos, políticos, empresariales, científicos y sociales han implementado estrategias de naturaleza diversa. Por ejemplo, la Red Internacional de Verificación de Hechos en 2020, en plataformas digitales que ayudan a las personas a identificar fuentes confiables de información. Además, se han propuesto programas de alfabetización mediática e información en las escuelas. Finalmente, ¿cómo podemos como sociedad enfrentar la infodemia frente a un contexto de desinformación global? Confío que para abordar esta situación se deben implementar filtros de verificación en Twitter y Facebook. Si muestran ser eficaces, la población hará más uso de ellas. En segundo lugar, fortalecer y formar el pensamiento crítico de la ciudadanía. De no hacerlo, nos enfrentaremos a problemas más grandes en un futuro. Se debe apostar por la educación. Y el tercer punto sería reconstruir la confianza ciudadana en los medios de comunicación, los gobiernos, la justicia y la ciencia. De este modo, tendremos un marco de referencia para vivir en comunidad. Filtros de verificación, fortalecer el pensamiento crítico y la confianza en estos sistemas. Puntos muy importantes y una tarea que no se ve nada fácil, no solo para los mexicanos, sino para todo el mundo. Muchas gracias, Diego, por haber platicado con nosotros el día de hoy. Y a ustedes, pues escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Si quieren saber más del trabajo de Diego Rubio, visiten los links que dejaremos en la sección de más información. No olviden activar la campanita de notificaciones si este capítulo les gustó. Este podcast fue producido por Ivonne Ortega Aguilar y Carlos López Evangelista.